En Mateo capítulo 5, versículos 38 5 versículos 38 al 48. Dice así, me parece que es hasta el 44 del mensaje de hoy. No sé si alguien me lo puede confirmar, por favor. Pero vamos a leer y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 42. Amén. Gracias, hermano. Entonces, quédense en pie. Señor, te doy las gracias por tus bondades, por tu misericordia. Y te ruego, Padre amado, por amor a tu gran nombre, Señor, que hables a nuestras vidas el día de hoy para entender lo que tu palabra tiene para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Hemos ido viendo, hermano, en el Señor, grandes revelaciones que Dios tiene en el Sermón del Monte. Hemos entendido cosas hermosas que el Señor tiene allí, que para nosotros muchas veces están escondidas. Las cosas que el Señor tiene aquí en el Sermón del Monte. Entonces, la palabra del Señor dice, oíste que fue dicho, ¿cierto? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, creo que muchos de los textos de la Biblia nosotros los hemos mal interpretado. Hemos entendido mal muchas cosas que dice la palabra del Señor, ¿cierto? La ley del talión es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y la podíamos encontrar en Éxodo 21, 23 al 25, donde dice, el que cause una lesión a su prójimo, según lo hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que le haya causado al otro, igual se hará con él. El Levítico 24, 19 dice, no lo compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Deuteronomio 19, 21, hermanos, también está expresado este mandamiento. Amado hermano, si usted medita este texto y va a la Biblia, tendríamos que buscar en el Antiguo Testamento si esta ley se aplicó. Y ustedes que son lectores del Antiguo Testamento, yo estoy hablando con hermanos lectores de la Biblia, ¿cierto? ¿Se recuerda alguno de algún texto donde se haya aplicado esta ley? No, porque los judíos no entendían esta ley literalmente. ¿Ya? Primero, escúchenme con atención. Primero, esta ley no era para los hermanos ciudadanos de Israel. Esta ley, esto se dice, ¿para qué? Esta ley se le dio a los jueces para aplicar ley. ¿Ya? No es que, por ejemplo, el hermano David como ciudadano, ¿cierto?, de Israel, le quitaron un ojo y él fue y le quitó el ojo al otro. No era así. Era una máxima para los jueces de Israel. ¿Ya? Y esta ley, aunque suena cruel, ¿cierto?, es una ley misericordiosa que el Señor dio. Es una ley misericordiosa, entonces hay que decir, ¿qué tiene de misericordia si a alguien le sacan un ojo? Que él le quite el ojo al otro. Porque no se aplicaba así.
la ley era misericordiosa. ¿Sabe por qué? Uno, porque persuadía a la persona a no cometer este tipo de actos. Dos, porque si cometía un acto así, el juez podía aplicar esta ley y de la siguiente manera. Podía, hermano en el Señor, un hombre llamado Mateo, ¿ya? Un hombre llamado Mateo peleó con otro y le sacó los dientes. ¿Me están siguiendo? Y ese hombre era llevado a juicio y el juez aplicaba la ley del talión. ¿Y sabe cómo la aplicaba? Le decía al ofensor que tenía que pagarle los dientes, el dinero. ¿Ya? Ojo por ojo, diente por diente. Le tenía que pagar el dinero. En esa época no existía la odontología como hoy día, pero si hubiese existido como hoy, tenía que pagarle un tratamiento dental al otro que le voló los dientes. ¿Ya? Tenía que pagarle, tal vez con tierra, con bienes, el daño que se hizo. ¿Ya? Si había un asesinato, hermano en el Señor, había otras leyes para los asesinatos. Por eso que no se aplicaba la ley de ojo por ojo, porque imagínense que si una persona mataba por accidente a otra, venía este otro a matar al que se le había matado. Usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando un hombre mataba por accidente a otro? Amén, bien, Rosita. Tenían que ir a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque, hermanos, la familia que tenía al muerto buscaba justicia y por venganza quería quitarle la vida a otro. Pero el Señor proveyó que hubiera ciudades de refugio para aquel que había cometido tal acto. Por lo tanto, eso afirma la idea de que la ley del talión no se aplicaba literalmente. ¿Me están siguiendo? ¿O no me están siguiendo? ¿Alguien no me entiende? Ya, qué bueno. Porque empezamos de nuevo, por hermano. Entonces, en los días de Jesús se había distorsionado tanto la palabra de Dios que muchos enseñadores enseñaban que esta ley era literal. Es decir, habían cambiado el genuino sentido de la ley por una interpretación, hermano, muy literal, ultra literal. Y en los días de Jesús se aplicaba incluso entre hermanos el odiar. ¿Ya? Por ejemplo, los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Qué le habían hecho los samaritanos a los judíos? Como nación habían tenido un problema histórico. Pero ¿qué le había hecho un samaritano de los días de Jesús a un judío de los días de Jesús? Nada. Pero se odiaban. No se podían ver. Los judíos odiaban a los romanos porque eran sus opresores. ¿Cierto? Entonces, si podían matar a un romano por ahí, se sentían bien, porque se les había enseñado distorsionadamente que la ley del talión debía cumplirse literalmente. Por eso que el Señor nos dice, mire, dice, ¿oíste que fue dicho? El Señor nos dice, está escrito, sino que oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y sí estaba escrito, pero él se estaba refiriendo a la enseñanza equivocada de los escribas, fariseos y rabinos de su época. ¿Me entiendes? Porque la enseñanza era correcta, pero la interpretación que se le daba era incorrecta. Por ejemplo, vuelvo a la aplicación de la ley. Si el hermano Eleazar le presta un serrucho eléctrico al pastor José, no sé si necesita uno, pastor. Y le mete un serrucho eléctrico al pastor José. Y el pastor José se hace el olvidado con el serrucho. Y el hermano se lo va a cobrar. Y el pastor le dice, no, ¿tú sabes qué? Se lo echó a perder. Así que no se lo puedo devolver. ¿Es correcto eso? ¿Qué sería lo correcto? Que pague el serrucho, pero si estaba viejito, lo arregló para prestármelo para que se me eche a perder a mí. ¿No son esas las lógicas? Tiene que pagárselo.
Esa es la ley del talión. Es una ley de justicia. ¿Cierto? Si tú por accidente me volaste un pie, ¿sabes lo que se hacía en Israel? Tenía que mantenerlo de por vida. Eso era pie por pie. Mantenerlo, porque ya no iba a poder trabajar. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Se da cuenta que esa ley era muy justa en su justa aplicación? Pero se había distorsionado un literalismo, hermano, estúpido, perdónenme la expresión, porque Dios no quería que su pueblo estuviera manco, ciego, cojo, hermano, porque se andaba aplicando la ley, hermano, hacía destajo por la vida. El Señor les dice, no, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces aquí nace una pregunta. ¿Quiere el Señor que los malos abusen de nosotros? ¿Y por qué dice no resistáis al que es malo? Buena pregunta, ¿cierto? Y además encima le pone una frase encima que nos aplasta más todavía. Dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano Luis, ¿me puede ayudar? Por favor, venga, venga. Y hermano David, pónganse los dos ahí. ¿Usted es diestro? Ya. Haga como que le va a pegar. Sí, haga como que le va a pegar, pero no le pegue. ¿A dónde le está dando? ¿En qué mejilla le está dando? En la izquierda. La mía en la izquierda. ¿Qué dice acá? Pero dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. ¿Cómo lo puede herir en la mejilla derecha? Con la suya. Con la derecha, con su mano derecha. ¿Cómo lo hiere? Así. Así. Por eso quise que se parara, para que se entendiera. Mire, haga como que lo abofetea, pero eso. Eso era la ofensa más grave que se le podía hacer a un hombre en Israel. Gracias, hermano. Entonces, es interesante eso, porque el Señor nos está diciendo al que te da un puñete, a los chilenos, ponle en la cara a la que te dé otro, ¿cierto? Sino que dice al que te hiere, al que te ofende con esa ofensa de tocarte la mejilla derecha. ¿Me entiendes? ¿Qué es la mayor ofensa? Aún en la Edad Media todavía era ofensa que alguien le viniera y le pegara a otro en la mejilla derecha. ¿Cierto? Cualquiera que te hiere no responda de acuerdo a la cultura. La cultura decía que tú tenías que responderle de la misma manera. Mas yo digo, ¿qué dice el Señor? Vuélvele también la otra. Entonces aquí quiere el Señor lo siguiente. Esto, hermanos, son metáforas que se deben interpretar. Escuchen por favor, que esto es muy importante. Si te ofenden, aguanta la ofensa. Y tal vez vas a tener que aguantar 2. Tal vez vas a tener que aguantar 3. Porque eso era un símbolo de ofensa. Si te ofenden por una parte, bueno, acepta que te ofendan por otra parte. Pero tú eres cristiano. ¿Ofendieron al Señor? ¿Qué le dijeron al Señor? Bebedor, comedor, amigo de prostituta, amigo de desierto que andaba en fiesta. ¿No le dijeron así? Le dijeron diablo. ¿Cuántas veces se defendió de eso el Señor? Ninguna. Porque Él puso la mejilla muchas veces a las ofensas. Pero nosotros tenemos una lógica actual que el que me ofende, me la paga. ¿Sí o no? Estamos mal nosotros. El que me ofende, me la paga. No puedo ser ofendido porque soy hijo del rey y los hijos del rey no son ofendidos. Y el Señor me está diciendo, al que te ofende, ponle la otra mejilla. Aguanta más ofensas. A esto se refiere cuando dice no resistas, ¿cierto? Dice no resistáis al que es malo. Es decir, aguanta. ¿Y estamos dispuestos nosotros?
se da cuenta que esta palabra se convirtió en una máxima cristiana que nadie sin el Espíritu Santo puede cumplir. ¿Me están siguiendo? Nadie sin el Espíritu Santo puede cumplir esto. Solo el Espíritu Santo me puede llevar a aguantar ofensas. Una y otra. Y soportarlas. Y en lugar de quejarme, llevar esa ofensa a la oración. Y decir, Señor, sabe que esta persona me está ofendiendo y yo no tengo ganas de poner la otra mejilla, Señor. Pero ayúdame, porque la Escritura dice que haciendo el bien haré callar, ¿cierto?, al maligno. Usted sabe que cuando usted hace el bien y responde con bien, a la larga puede convertir en amigo al que lo está ofendiendo. Sí, es verdad. Señor lo bendiga. ¿Cuánto ganó el Señor? Cuando Pedro negó al Señor, el Señor tenía todo el derecho a decirle, después de vuelto, ¿cierto? Pedro, ya no te necesito en este grupo. Tenía el derecho, pero no lo hizo. Sigamos. Dios prohíbe la venganza. Entonces la ley del talión, si se aplicaba literalmente, estaba quebrantando el otro mandamiento, que era: no te vengues, mía es la venganza, dice el Señor. Y todo eso nos da a entender que la ley del talión no era literal, era una enseñanza profunda. ¿Por qué? Porque los judíos entendían con imágenes, con leyendas, con metáforas. Era muy dado, hermano, al uso figurado del lenguaje. Nosotros en nuestro lenguaje entendemos más con el lenguaje mismo. Usamos pocas metáforas, usamos pocas cosas. ¿No es así? Ahora, acá dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el que quiera ponerte a pleito, hermanos, el Señor pone difícil esto. ¿A cuántos le han buscado para pelear siendo cristianos? A mí, dice el hermano. Yo creo que a todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de que alguien ha querido pelear con nosotros. ¿Cuántos han respondido? Yo me acuerdo, ahora hoy día no está el hermano Leo, pero yo me acuerdo una vez veníamos en la camioneta, hermanos, y veníamos con el hermano Leo y el Daniel, y veníamos subiendo y se atraviesa un furgón delante de la camioneta que yo venía manejando, y ni siquiera pasó a 50 centímetros de cerca, pasó y se atravesó adelante y paró, y se bajaron dos tipos con palos a pegarme porque yo les había rayado su vehículo. Y yo los miré y no les dije nada y me mantuve calmado. No, yo lo rayaste aquí allá. Mi hermano Leo con el hermano Daniel ya estaba que saltaban, pero el hermano va afuera a pelear con los otros. Y yo lo miraba al tipo y yo no le respondía nada. Y yo le miraba a los chicos que se calmaran, porque nosotros no habíamos hecho nada. Y saben que cuando los tipos vieron que yo no respondía absolutamente nada, y ni siquiera vive el Señor, ni siquiera me puse nervioso, yo me mantuve calmado, como que, pucha, aquí no nos resultó. Se fueron a su vehículo y se fueron. Pero mis hermanos ya estaban, pero estaban. Y después me decía, pero ¿cómo usted aguanta que le digan de todo? Pero ustedes vieron que yo jamás los toqué a ellos. ¿No se dan cuenta que el enemigo tal vez querían asaltarnos, querían hacernos algo? Y ellos quieren que ustedes les respondan. ¿No se dan cuenta de eso? Pero yo le doy gracias a Dios por esos momentos. Yo no sé si siempre voy a reaccionar igual. Ojalá. ¿Cierto? Pero, hermano, el Señor me dice a cualquiera que quiera ponerte a pleito,
y quitarte la capa, dice, la túnica, perdón, déjale también la capa. En el pueblo de Israel, hermano, túnicas tenían todos. La mayoría de los israelitas tenían una o dos, mínimo dos o tres, algunos, túnicas. Túnica era la ropa que se usaba debajo de la capa, pero por costumbre todos tenían solo una capa. ¿Me entiendes? Túnica, la ropa, el traje que usaban abajo, tenían dos, tres. Pero capa, que era esa tela que se ponían encima, solo tenían uno cada uno. Tal vez por cultura, tal vez por costumbre o por pobreza. Pero solo tenían una. Y era, hermano, un pecado penado por ley, quitarle la capa al hermano. Y dice la ley, dice que si le pides la capa a tu hermano, devuélvesela antes que anochezca. ¿Ya? Y el Señor, ¿qué está diciendo aquí? El Señor está diciendo, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Le está diciendo que lo único que tienes, que no tienes otra cosa, dásela también. Entonces, ¿por qué el Señor está poniendo estas leyes? El pueblo de Israel era un pueblo muy sometido a sus reglas, hermanos. Muy sometido a su cultura, pero no sometido a la palabra del Señor. Y lo que el Señor les está enseñando es a ser dadivosos. Mire lo que dice más abajo. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel amaba esas cosas. No está diciendo el Señor, mira, si te salen a robar, entrega todo, y si no te robaron los pantalones, entrégaselos también. No está diciendo el Señor eso. Está diciendo, ustedes tienen mucho amor por lo que tienen puesto, no son capaces de darlo por nada. Si son capaces de dar al que le está haciendo un daño, con mayor razón van a ser capaces de dar al que lo necesita. ¿Me entiende? Y esta es la enseñanza. Ustedes no dan. No dan. ¿Qué dice después? A que cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Espérenme un poquito, hermano. Aquí la palabra obligar del griego es angareun. Angareun. Y era una palabra legal en el pueblo de Israel. ¿Ya? Que significaba, hermano, ser obligado por los opresores a ayudar. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ellos tenían un imperio encima, que era el imperio romano. Y aquí el Señor usa la palabra obligar, pero la palabra en el griego es la palabra legal que se usaba en esa época. Voy a explicarlo de otra manera. Yo soy parte del imperio romano y le digo a mi hermano David, David, tú eres un esclavo del imperio, llévame esta carga. ¿Me entiendes? Pero solo se usaba una palabra para todo eso, angarem. ¿Ya? Y cuando el hermano David escuchaba eso, no podía negarse. A Simón de Cirene lo obligaron a llevar la cruz. Y ahí usaron también la palabra angarem. ¿Me entiendes? Lo obligaron, hermano, en el Señor. Entonces el Señor le dice, si alguien te pide ir 1 milla, ve con él 2. Porque la palabra enseña que haciendo el bien, pondremos ascuas de fuego alrededor de aquellos. Porque la palabra del Señor nos está enseñando, hermanos, pongan atención con esto, de que yo debo dar más. Aquí todo el contexto es dar. Dar de mi fuerza, dar de mis bienes, dar de mi tiempo y dar mi obediencia. Aquí dice, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. En el pueblo de Israel, hermanos, había una ley que decía,
que un hermano no le podía dar prestado con interés a otro hermano. ¿Ya? Si el hermano X venía y me decía, hermano, ¿me puedes prestar 100.000? Yo le decía, sí, pero cuando usted me lo devuelva me va a devolver 105.000. Eso era un pecado entre hermanos. No que fuera pecado en el banco o en otra cosa, sino que era pecado entre hermanos. Porque si esto se aplicaba, hermanos, en los negocios, no podrían haber habido bancos, ni negocios, ni nada. Esto era prestarse entre hermanos. Pero ¿saben el pueblo de Israel qué problema ponían así como obstáculo para prestar? Que cada 7 años estaba la ley, hermano, del... se me olvidó el nombre de la ley, ayúdenme. No, la ley de jubileo era cada 50 años. Cada 7 años en Israel, todos los amos tenían que soltar a los esclavos. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Cada 7 años en Israel, todos los amos tenían que soltar a sus esclavos y todas las deudas que habían entre hermanos quedaban saldadas. ¿Ya? Todas las deudas que había entre hermanos quedaban saldadas. Entonces, si la hermana Miriam tenía un problema económico grave, pero faltaban 6 meses para que se cumpla el periodo de 7 años, ¿me están siguiendo? No, nadie le prestaba. No sé si me entendieron. ¿Lo digo de nuevo? Cada 7 años las deudas entre hermanos quedaban saldadas, se devolvían los esclavos y todo eso. ¿Ya? Entonces, si la hermana Miriam a los 6 años y medio tenía un problema económico grave y le pedía prestado a alguien, nadie le prestaba. ¿Por qué? Porque al cumplirse 7 años quedaba saldada la deuda, entonces la hermana Miriam no tenía obligación de pagar. ¿Se dieron cuenta? Entonces el pueblo de Israel decía, no, nos vamos a prestar. Y no le prestaban a nadie. Por eso que el Señor le dice, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Ahora, hermanos, varias cosas aquí que quiero rescatar. Primero, la misma palabra del Señor dice que cuando el pueblo es bendecido, ¿cierto?, no pide prestado, sino que Él da prestado. Pero es posible que alguien pase una prueba, es posible que alguien pase una necesidad y tenga que pedir prestado a algún hermano. Si a usted le piden prestado y puede, preste. Y si usted está bendecido, bendiga a su hermano, a su hermana. ¿Cierto? Hágalo por amor al Señor. Si alguien le viene a pedir prestado todos los fines de mes, ojo, ahí hay un problema. ¿Ya? Ahí hay un problema que hay que solucionar. Pero, hermano del Señor, no se niegue si está en su poder ayudar a su hermano. No se niegue, hermano. Si está en su poder, no se niegue. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a usted lo bendice, a mí me bendice. ¿Cierto? Y alguien dirá, no, yo hace mucho tiempo que no pido prestado. Gloria al Señor. Pero eso no significa que el día de mañana, hermano, las cosas cambien y tenga que pedir prestado. ¿No es así? Entonces, la Biblia me enseña que yo debo ser dadivoso. El pueblo de Israel no era un pueblo dadivoso, hermano del Señor. De ahí que hubieran tantas enseñanzas de esto. ¿Y saben lo que a mí me llama la atención de la iglesia, hermano? Que la iglesia tampoco es dadivosa. La iglesia, los hijos del Señor tampoco son dadivosos. ¿Y saben qué lo veo? Porque a veces hay que dar una ayuda, a veces hay que dar algo y andan buscando las cosas más baratas. O el dar el mínimo. Y si usted es el que tiene que ser ayudado, ¿le gustaría que le traigan el mínimo? Usted va a agradecer cualquier ayuda, pero ¿es correcto ante Dios? ¿Cierto? Hay, por ejemplo, marcas de fideo que valen, no sé,
300 pesos, 400 pesos, que usted le echa la olla y es un embrudo esa cuestión. Unos muy malos. ¿Hay que ayudar? Hay que comprar estos más baratos. No, hermano, no haga eso. De lo que usted usa. Tal vez usted no usa los más caros, pero tampoco usa los más baratos. De lo que usted usa. Y bendiga a otro con lo que usted es bendecido. ¿Cierto? Y si puede bendecir a su hermano con algo mejor, bendígalo con algo mejor. Porque el Señor lo ha bendecido a usted. El Señor le está hablando al pueblo de Israel de justicia y de bondad, hermano, en el Señor. De justicia y de verdad. La justicia es mía. Si te tienes la mejilla, pon la otra mejilla. No te vengues tú. Mía es la venganza. Mía es la justicia. Y sé dadivoso. ¿Sabes que Santiago dice, si hay entre tus hermanos uno que está necesitado y tú le dices, hoy parece que tiene frío, ojalá encuentre algo con que abrigarse y lo mandas desabrigado, no le has mostrado tu fe con las obras. Pero si a tu iglesia viene, dice en otro pasaje Santiago, uno con un anillo caro, un rico, y le da los mejores lugares, eso estaba demostrando que ya en la iglesia, en los días de Santiago, había preferencia por la gente que tenía más e indiferencia por la gente que tenía menos. Si dentro de nosotros hay un hermano que deba ser bendecido, yo lo debo bendecir. ¿Saben lo que hacían los israelitas de bien en el pasado, en las épocas bíblicas antiguas? Les llevaban la ayuda a alguien y esa persona decía por orgullo propio, no necesito. No me ayuden a mí, yo no necesito. Y estas personas, ¿saben lo que le decían? No, hermano, si esto te lo traemos prestado. Cuando Dios te bendiga a ti, lo devuelves. Para no ofender al que estaba recibiendo la ayuda. ¿Me entiendes? Cuando Dios te bendiga a ti, lo devuelve. Esto lo dice Barclay en su comentario de Mateo. Y se usaba mucho en Israel esto cuando había alguien que necesitaba y para no ofenderlo, hermano, te traigo prestado esto. Cuando Jehová te bendiga, me lo devuelves. El Señor les bendiga. Y lo tomaban como un préstamo que nunca se cobraba. Amén. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser sensible. El Señor fue sensible a la necesidad, a las injusticias. El otro punto que hay aquí que es importante notar, que el último punto de esta predicación, dice tanto Samuel Pérez con respecto de este texto como hermano Barclay, dicen: el que te obligue a llevar carga, el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dicen ellos que este texto habla de que los hijos de Israel judicializaban todo, ya que por cualquier cosa iban a la justicia, por cualquier cosa se peleaban. Y dice que iban y peleaban a veces por cosas tan pequeñas en la justicia, y lo que el Señor está diciendo es: sufre la afrenta. ¿Por qué el Señor quiere que suframos la afrenta? ¿No dice esto también el apóstol Pablo cuando dice: y no puedes sufrir la afrenta? Si un hermano te ofende, ¿no puedes sufrir la afrenta? Entonces, pastor, si alguien me hace un daño, ¿yo no lo puedo denunciar ante la justicia? Lo siguiente: si alguien me robó la carretilla, arréglese con su hermano. Si hay un problema grave que los jueces tengan que determinar, que los jueces lo determinen. Pero un problema grave, no cualquier cosa. Amén. Un problema grave. E incluso el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿no hay sabios entre ustedes que tienen que ir a los jueces por todo? ¿No hay sabios entre ustedes que puedan arreglar sus conflictos? ¿Cierto? ¿Y sabe de qué nace esto? De que somos muy egoístas.
No es que, mire lo que me hicieron, voy a ir a la justicia, lo voy a demandar, le voy a hacer esto. Ahora están las redes sociales, hermanos. Y en las redes sociales funan a otro. ¿Cierto? Funan a otro. Y muchas veces son mentiras. Y la gente de las redes sociales cree todo. Hasta los hermanos andan funando a otro hermano. Esto no puede ser, hermanos. Usted no puede sacarme una foto a mí y porque se enojó conmigo y ponerme en redes sociales e inventar una calumnia. ¿Y sabe lo que va a hacer con esa calumnia? Que miles que ni me conocen hablen mal de mí. Y ante Dios yo voy a recibir justicia por aquella injusticia que se está haciendo. ¿Pero qué va a recibir usted? El Señor les bendiga. No hagamos lo que hace el mundo. No usemos las redes sociales para andar funando a nadie. Tal vez alguna persona se lo merezca, pero usted no está llamado a hacer ese tipo de cosas. Hermano en el Señor, no estamos llamados a escarnecer a las personas. No estamos llamados, hermano, a andar cancelando personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Y el pueblo de Israel, hermano en el Señor, tenía este problema que tenían atosigados a los jueces con problemas domésticos. Chicos, amémonos entre nosotros. Amémonos entre nosotros. Arreglemos los problemas entre nosotros. Aguantemos la afrenta que pueda haber entre nosotros. Y si la afrenta es muy grave, entreguémosela al Señor. Él dará la justicia. Amén. Esta es la predicación del día de hoy. El Señor les bendiga.